Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer saludarles a ustedes en esta mañana de miércoles 14 de noviembre de 2018. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por acompañarnos. Esta mañana de miércoles retomaremos el tema económico para plantear un análisis sobre los fondos de inversión en El Salvador y su importancia para dinamizar la economía del país. Para hablar de este tema me acompaña acá en nuestros estudios Ricardo Chavarría. Él es abogado, especialista en fondos de inversión y director de la empresa Renta Asset Management. Gracias por acompañarnos, Ricardo. Gracias, Neto. Muchas gracias por invitarme. También me acompaña James Maxwell. Él es analista financiero del grupo de inversiones Carlston James. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. También me acompaña Jorge Espada. Él es también especialista en mercados de capitales, director de Dorado Investment. Gracias por acompañarnos. Bueno, nuestro país experimenta un notable auge en el mercado financiero, específicamente en fondos de inversión. Empresas especializadas en ese ámbito exploran en El Salvador la oportunidad de instalarse y manejar dichos fondos. Hoy con nuestros invitados conoceremos la experiencia internacional en este rubro, vital para la dinamización y crecimiento económico del país. Y más en un contexto importante electoral, en la que estamos muy a la expectativa de qué es lo que pueden ofrecer los candidatos presidenciales, especialmente para sacar adelante el desarrollo y la potencialidad que requiere especialmente el tema económico. Así es que desde ya les invitamos a ustedes a que participen, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen y puedan formular sus comentarios y preguntas a lo largo de esta primera parte del programa que vamos a tener con nuestros invitados. En la segunda parte, por cierto, este día se conmemora el Día Internacional contra la lucha contra la diabetes. Es una enfermedad silenciosa que está ahí, cuyo impacto social es tan grande, la tasa de mortalidad está sobrepasando los niveles de tolerancia que pueden tener, y por esa razón queremos tocar en una segunda parte este tema. Así es que desde ya no se lo voy a perder. Hay estadísticas que muestran una alerta, especialmente en países como el nuestro, y por esa razón queremos ponerlo en perspectiva de ustedes en este día que se está, desde luego, celebrando o en el marco del Día Internacional de la lucha contra la diabetes. Así es que desde ya estén pendientes. Ricardo, cuéntanos un poco el propósito y la presencia de ustedes en el marco de de esta coyuntura de país y especialmente hablar de fondos de inversiones. Gracias, Neto. Bueno, ¿te recuerdas? El año pasado estuvimos y nos invitaste para hablar del tema de la reforma a las pensiones. Y a raíz de la reforma a las pensiones se dio la oportunidad de que dichos fondos pudieran diversificar sus inversiones. Particularmente se aprobó en esa reforma que a través de unas normas técnicas los comités de inversiones de los fondos de pensiones podían tener sus recursos también en el exterior. Y esto ha sido durante todo este año un proceso de consulta para este tipo de normas. Actualmente, así como va el proceso, los comités de inversiones de los fondos de pensiones van a poder colocar hasta un 10% en cuotas de fondos del exterior y un 5% en fondos locales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros de lo que nos hemos preocupado es como Renta Asset Management, de hacer alianzas con managers internacionales que tienen la experiencia de diversificar portafolios y ofrecer mayor rentabilidad, porque te recuerdas que uno de los grandes problemas era la baja rentabilidad que ofrecían los fondos de pensiones, pero que tenía que ver porque no tienen portafolios diversificados que les permita mejorar ese nivel de rentabilidad. Entonces, eso nos hizo a nosotros estar en el foco
interesarse y reunirse y ver reunirnos, hacer alianzas este tipo de alianzas, con varias compañías suramericanas y europeas que están interesados en hoy ya ven al país como una opción, no solo los fondos de pensiones, también clientes institucionales, compañías de seguro, family office y otros, pero particularmente con ellos lo que queremos es, y hemos tenido reuniones con estos actores para ofrecer un portafolio diversificado y que conozcan la experiencia de los fondos de pensiones en otros países y cómo eso genera una mayor rentabilidad al ahorrante, que es parte de lo que se quiere. Interesante, ya tocamos esos temas con el resto de la mesa. Ricardo, no sé si a ti, pero a mí me llama la atención que el tema de pensiones en este contexto electoral de país no se está abordando, ¿no? Y eso de alguna manera me hace pensar que el tema no está teniendo la prioridad en el abordaje del tema de campaña, del debate político, sabiendo que es uno de los grandes problemas que va a tener que enfrentar los futuros gobiernos, ¿no? Y de hecho se están enfrentando y van a tener que enfrentar los futuros gobiernos, ¿no? Sí, si te recuerdas, en los debates se concluyó que fue una salida fiscal para el gobierno, para el Estado, pero no fue una reforma terminada ni muy bien hecha, porque los problemas persisten, el tema de la edad de jubilación, el tema de la rentabilidad y muchos así. De manera que todavía esa solución quedó postergada. Nosotros lo que queremos es ofrecer en el que nos está escuchando, en el que se le está descontando su AFP, en el que es decirle, miren, existen formas, mecanismos en los de cuales cómo se sacarle pueda mejor rentabilidad a ese fondo de pensiones, ¿no? Y sobre todo, para los que nos están escuchando también, de que se democratice también la posibilidad de inversión. Hay 3 gestoras en el país actualmente, pudieran haber más, pero a veces son Quijotes los que empiezan estos proyectos, ¿verdad? Y también el llamado para mí es que se ha retrasado mucho. ¿Te acuerdas que quedó aprobada la ley y dijeron que todas las normas que iban a estar en 6 meses? Ok, pero ese es producto de la desconfianza que hay alrededor de cómo y quién debe de manejar y a dónde se deben de colocar esos fondos. ¿Te recuerdas también? Esa es parte que es de alguna manera entendible, sobre todo en el contexto de las crisis financieras que han experimentado los mercados, ¿no? Hoy ellos te van a demostrar, que son nuestros aliados, cómo los fondos de pensiones en Sudamérica, sobre todo, invierten unos porcentajes altísimos en cuotas del exterior. Diferentes a los que nosotros tenemos. A ver, James, igual también, gracias a Jorge también. A ver, cuéntanos un poco sus impresiones en esta primera etapa introductoria a este tema que vamos a desarrollar a lo largo de estos 45 minutos. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Pues la impresión que me ha dado acá es que estamos en un momento de una oportunidad de cambio. O sea, por lo que yo he entendido, en este momento los fondos pensionales están absolutamente restringidos a invertir exclusivamente acá en el mercado nacional, que al mismo tiempo está limitando la oportunidad de diversificación. Eso implica que aumenta el riesgo realmente, porque todos los huevos están en la misma canasta, y además está produciendo unas rentabilidades bastante bajas relativa a lo que uno puede conseguir en mercado internacional. Pues desde el punto de vista de nosotros, somos un grupo británico de Reino Unido, Carlton James Group, que en Reino Unido hace muchos años vimos que tuvimos que diversificar al exterior. Reino Unido, siendo una isla, tenemos una mentalidad, o tuvimos una mentalidad muy de isleños, o sea, muy como enfocados en nuestro propio mercado. Pero dimos cuenta que estamos exponiendo demasiado a nuestro propio como riesgo nacional. Entonces los fondos pensionales empezaron hace muchos años a diversificar al exterior. Y eso da alcance de mejorar rentabilidad. La experiencia resultó siendo positiva para la isla, ¿no? Obviamente, hay muchas opciones de inversión internacionales y nacionales que les puede aumentar riesgo al mismo tiempo que pueden disminuir riesgo. Entonces, en esta parte vinimos la capacitación, la expertise de nosotros, de enseñar a la gente qué tipo de inversiones hay disponibles. Pero, por ejemplo, del grupo Carlton James ofrecemos una oportunidad de diseñar estrategias
típicamente alternativas, muy enfocados en productos inmobiliarios, que pueden ofrecer rentabilidades muy atractivas, pero sin necesidad de incrementar demasiado la volatilidad, porque siempre hay que mezclar riesgo, retorno y liquidez. Uno puede incrementar retorno, pero al mismo tiempo la volatilidad de la inversión se incrementa y uno lo ve subiendo, bajando mucho. El otro es reducir el alcance de liquidez, o sea, tal vez no es un producto que es líquido al día, pero que puede producir un retorno bastante por encima del promedio que está consiguiendo acá. Que en este momento el promedio de rentabilidad de los fondos pensionales está entre 1.7, 2.5% anuales, que es relativamente baja. Nosotros, hay más allá, hay un análisis, digamos, o una radiografía que pueda tener usted como experto en el tema de lo que puede ser el modelo salvadoreño, que no solo está restringido, sino que también qué tanta garantía o garantizado puede estar este grado de rentabilidad mínima que tiene por mantenerse solo, digamos, este esquema para el país. Pues si siguen en el modelo que tienen en este momento, tienen el problema que están produciendo bastante poco rentabilidad. Entonces, las opciones pensionales son extender la edad de jubilación para que alcance el monto necesario para cumplir con sus necesidades. Y obviamente eso a la población no es una cosa que les gusta oír, que tiene que seguir trabajando más años. A mí no me gusta, no me gustaría también a otros, ¿no? Pero ese, digamos, planteamiento se escucha muy, digamos, frecuentemente en este análisis. Es decir, seguramente vamos a llegar de aquí a 10 años, ahorita porque estamos en un clima electoral, nadie se lo va a ofrecer, pero seguramente más adelante van a decir, bueno, señores, no podemos continuar así y aquí el camino más, digamos, ligero es incrementar la edad de jubilación, ¿no? Esa es un poco la condena per se que puede haber, digamos, en este horizonte. Es parte, sí, y lo estamos viendo a nivel... ¿Una quiebra? Pues una quiebra no. No. Hay parte que es sino extender que no un sea poquito. catastrófico, No. digamos, ¿verdad? Ni apocalíptico, pero hemos tenido también experiencias muy, digamos, severas, donde el Estado ha tenido que intervenir y cambiar estos procesos, ¿verdad? Establecer reingenierías de cambio, como el caso Chile, que Chile tiene todavía un problema serio, y ya vamos a conocer también un poco la experiencia de Sudamérica, James. Sí. Pues en eso es una mezcla entre dos cosas. Hay que como ir capacitando los fondos pensionales para que empiecen a probar el mercado internacional. Y lo que hemos visto de apetito acá es que hay interés de hacerlo, pues tal vez no es comprometer una parte muy grande de su capital desde el principio, pero ir probando las posibilidades de mejorar la rentabilidad. Obviamente, mejorar la rentabilidad para sus clientes les genera popularidad en este segmento, pero también tal vez acompañarlo de la parte política, que es incrementar la edad de jubilación. Se descarta, y esta es la síntesis quizás de la pregunta concreta, ¿no? Se descarta, se puede descartar cambiar per se el modelo, es decir, del estado de cuenta propia, perdón, de la privada que tenemos ahora a cuenta propia. No, yo creo que eso lo pueden mantener como es. Se puede mantener. A ver, veamos el caso. Buenos días a todos, Ernesto. Sobre de Perú, Jorge eres de Perú, ¿verdad? Sí, tu última pregunta, y de cara a que El Salvador está en un proceso electoral, y de hecho las experiencias son en México, que había una reciente elección, y también en Chile, que asumió el presidente Piñera, ha habido propuestas a la reforma del sistema pensional. Por la experiencia que yo tengo en distintos países en América Latina, lo primero que diría respecto a eso es que, más que hablar de modelo, diría que dos grandes pilares que siempre se tienen que mantener, que han demostrado ser de los mejores, digamos, la administración privada de las pensiones y las cuentas de capitalización individual. Los modelos pueden surgir mejoras, de hecho los sistemas están reestructurándose, pero manteniendo esos dos pilares, la administración privada de los recursos y los sistemas de cuentas individuales, digamos. Mientras eso, que son los dos pilares básicos, se mantengan, podemos mejorar el sistema. No revertirlo. Porque de hecho el sistema ha demostrado no ser perfecto, y en nuestros países
digamos, la gran deficiencia que tiene este sistema, que es un sistema creado para aquellos trabajadores del sistema formal que tienen un sueldo en planilla y que los cuales se les puede retener algo del ahorro. Pero en nuestros países buena parte de las personas que laboran no están en el sistema. Entonces, en ese sistema formal, si bien la cobertura es muy alta del sistema formal, las personas que no forman parte de ese sistema formal no están ahorrando el día de hoy para sus pensiones, ni en Chile, ni en Colombia, ni en Perú, ni en México, ni obviamente El Salvador. Entonces, ese es un reto a atacar. El otro reto es la rentabilidad. ¿Por qué? Porque los sistemas de capitalización individual funcionan siempre, o sea, funcionan en el sentido que uno va a tener una pensión acorde con sus necesidades futuras, siempre y cuando la rentabilidad haya sido un mínimo de 6%. Cuando se crearon las ecuaciones, uno dice, oye, pero ¿por qué a alguien en Chile en su momento se le ocurrió poner 10% al aporte? Bueno, es que se suponía que las personas iban a aportar 30 años y la rentabilidad iba a ser al menos 6%, y el estándar que siempre implícito tiene este sistema es que la pensión va a ser la mitad del último sueldo. Y uno podría decir, ¿por qué la mitad y no el 100%? Porque se entiende que las necesidades de una persona en edad de jubilación son menores de las que tenía en edad activa, porque ya no tiene carga, ya no tiene dependientes, porque ya sus hijos son bastante mayores y ya no debería tener deuda, digamos. Entonces, el primer reto que se tiene acá es la rentabilidad, porque si no se llega a una rentabilidad de 6%, las pensiones no van a ser lo que deberían ser, y eso va a ser una contingencia para el Estado, porque quien va a tener que completar ese dinero es el Estado. Va a tener que ser el Estado. Eso es lo que está Estado. pasando hoy en día acá. No sé si tú... Eso es lo que está pasando acá. ¿Y te recuerdas, Neto, que hay un fallo de la Sala de lo Constitucional que ordenó que las pensiones fueran pagadas a precios con rentabilidad de precios de mercado? Sí. Entonces, lo que señala Jorge es muy relevante, porque da la impresión de que tener rentabilidades de 6, 7, 8% como que fuera algo prohibitivo. Yo quisiera que James o Jorge te dieran indicadores de cuánto rentan los fondos de pensiones. Hoy en día ese amarre, ¿a cómo lo tenemos acá? ¿Lo tenemos al 2 o 3? Sí, 3. Más o menos. Creo que por ahí andamos, ¿no? El grado de rentabilidad que tiene. Pero pregúntale a James. Y debería estar como está la tasa del mercado, ¿no? Que es alrededor, creo, de los 8, ¿no? O más. Ejemplo. James, Pues en eso sí habla de la tasa de rentabilidad acá siendo como alrededor de 2.5%. Si lo la compara, de aquí, la que tenemos aquí, la restricción que hay aquí. Exactamente, pero si uno piensa que el ranking crediticio de El Salvador, que creo que es en W+, W-, típicamente uno anticipa que deudas soberanas de un país de este nivel debe estar produciendo 6, 7, 8% anuales. Entonces hay un déficit entre lo que está produciendo el país y lo que debe de producir. Cuando uno mira al exterior y busca como opciones de inversiones, hay mucha oportunidad de generar rentabilidades bastante por encima de lo que están consiguiendo acá. O sea, las estrategias de nosotros de Carlton James están produciendo como un mínimo de renta fija de 8% en adelante. Y podemos producir renta variable bastante por encima de eso, sin necesidad de meter una estrategia de riesgo demasiado alto, porque cuando habla de fondos pensionales, siempre tiene que ser moderado en el tipo de inversión que maneja. Uno puede apostar con este capital, pero hay grandes posibilidades de ir incrementando eso y disminuir este riesgo gubernamental o del Estado que tiene que responder por el déficit entre el monto ahorrado y el monto que tiene que aportar. A ver, esta campaña electoral, y perdone que estoy un poco hilvanando, porque este tema es incidente en el manejo y la estabilidad que el gobierno futuro que se elija en el país debe de darle la estabilidad a todos los pensionados, ¿no? Y a las futuras que vienen, y a la futura generación, ¿cierto, Ricardo? Sí, no, y fíjate que a la altura... Pero lo que me llama la atención es que esta campaña electoral es tan atípica en el discurso y el contenido que están planteando los candidatos, la mayoría, porque se están entreteniendo en insultos, se están entreteniendo más en despotricarse, etcétera, pero no están planteando los temas estratégicos del país, como es el caso del tema de las pensiones, y ver el grado de la rentabilidad que puede mejorarse a partir de un planteamiento, no digo per se el que están planteando ustedes, pero de lo que debería de buscarse como una salida, ¿no? Fíjate que solo a la altura del programa ya tenemos como conclusiones
lo que ha quedado autorizado aquí es que se pueda invertir hasta un 10%. Así lo tiene el comité de inversiones que van a tener las AFP. Sobre ese 10%, cuando en Sudamérica, en los países como Chile, Perú o Colombia, están hablando de porcentajes, si no me equivoco, Jorge nos lo ha dado, creo que... En Colombia es 40%, en Perú es 50% y en Chile es 80%. ¿Y la experiencia es? Sí, a ver, lo primero que diría, cara a lo que acabas de comentar, ¿no? Independientemente de cuál pueda ser la final la solución, hay estándares y hay prácticas internacionales el día de hoy. Perdón, no experiencia. El resultado ha sido estabilidad. El resultado ha sido positivo. Así, me refiero, resultado positivo en el sentido de darle estabilidad. De darle, digamos, sostenibilidad de rendimiento en el largo plazo, porque a lo que iba yo sé y hemos vivido los países sudamericanos la experiencia de que los fondos de pensiones comiencen a invertir en el extranjero en los últimos 15 años. Y sé la misma percepción que se puede tener acá, que a veces lo que uno no conoce, lo que ve más lejano, es percibido como más riesgoso. Pero yo diría que no hay nada más riesgoso que tener todas las inversiones en un solo lugar, sea cual lugar fuera. Porque si uno ve, ni siquiera los países que uno podría pretender que son más seguros, como Estados Unidos o como Europa, los fondos de pensiones ahí invierten íntegramente en sus propios países. O sea, independientemente de eso, hablemos de... Siempre la diversificación geográfica va a ser importante, porque no todos los países siguen el determinado destino en determinado momento. Y por otro lado, y de cara a lo que se comentaba de los fondos de inversión, permitir nuevas clases de activos, porque ahí se da un doble beneficio en lo que se refiere a los fondos de inversión locales, por ejemplo. No solo se mejora se crean instrumentos de inversión que mejoran la rentabilidad de los fondos de pensiones, sino la experiencia que yo veo de los fondos de pensiones en Perú, en Chile, en Colombia, han invertido en proyectos de infraestructura, han invertido en proyectos de vivienda que también han generado una contribución positiva a la economía del país. Fíjate que con eso también hay que comentar, que no dar la impresión de que es de ocupar los fondos de pensiones y ese ahorro para que se vaya al exterior. También en la reforma que discutimos el año pasado, quedó pendiente otras normas técnicas. La norma técnica inmobiliaria todavía no está terminada. Aquí hay... Si hablamos ya de inversión local y lo que tú dices, el empleo que hay que generar en el país, todavía está pendiente esa normativa por cuestiones de evaluación, por cuestiones de precios de mercado, y ya hay grupos interesados en desarrollar fondos de desarrollo, fondos de renta, fondos mixtos, fondos de energía, que pudieran en algún momento también estar financiados por fondos de pensión, y eso generaría mucho empleo en el país. Entonces, a los candidatos, ¿verdad? Que le entren al tema, que le entren al tema de la diversificación, que le entren al tema delicado. Entonces, ¿cambiamos o vamos a aumentar la edad de jubilación? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Vamos a subir la edad? No. Si no, el planteamiento que ustedes me dejan acá es que si no diversificamos, si no entramos, si no se le exige a los candidatos presidenciales hoy en día que hagan un planteamiento claro sobre el tema de pensiones, estaríamos condenados a seguir con el mismo problema. Baja rentabilidad, poca rentabilidad, y por consecuencia los fondos ahí van a estar siendo limitados, ¿no? Perdón, y lo que significa es que quien va a pagar la factura de esa ecuación son los futuros pensionados con una menor pensión. Mira, hace poco, bueno, en las redes sociales, yo en las redes sociales cuando no hay una fuente oficial no la certifico, porque ahí cualquiera sube cualquier cosa. Pero circulaba el ejemplo de un grupo, si no me recuerdo, de maestros, un listado de maestros que ganaban alrededor de 800, 700 dólares, y terminaron a la hora de hacerles el valúo de su pensión, en su trámite ya de 55 años, creo que eran mujeres, estábamos hablando alrededor de 200 o 300 dólares la pensión. Pero es risible, ¿no? ¿Qué respuesta hay a ese tipo de ejemplo? Partamos de que sí, es cierto. Pero ese es el mejor de los casos, porque fíjate que... 300 dólares. A lo que me refiero es que... Después de ganar... Sí, el 40... Sí, estás hablando del 40%. Pero solo el 26% de la gente que cotiza en AFP son los que determinan
pensionando. A la inmensa mayoría le entregan pues lo que ahorró y tampoco tiene una opción de ahorro alternativo. Entonces es un tema sin pretender crítico. Satanizar el tema de las AFP, pero han sido seriamente cuestionadas en Sudamérica. ¿Cierto, Sí. Jorge? Sí, a ver, el Las administradoras de fondos de cuestionamiento pensiones, que viene a los sistemas de pensiones incluso al grado de ser amenazadas de cambiar, de hacerlas desaparecer y regresar del estado de cuenta propia al estado antiguo, ¿no? Hay 4 aspectos que tienen que ver finalmente con la pensión o con digamos, la insatisfacción que han tenido los sistemas privados de capitalización en varios países de América Latina. El primero tiene que ver con la cobertura, pero eso no es culpa del modelo de AFP, porque es un modelo creado netamente, como yo menciono, para el trabajador formal dependiente. Entonces, por lo tanto, es un sistema que solo va a cubrir una parte de la población, y si queremos los países incluir a otros segmentos de la población, tenemos que buscar otros mecanismos para que esas personas puedan ser cubiertas. Lo que corresponde al sistema privado de pensiones, como se conocen las AFP, son 3 variables que ellos sí que están claramente de juego. Uno es el costo. De hecho, es un elemento que ha sido el más discutido, porque creo que los sistemas privados podrían ser más baratos en la región, digamos, converger estándares internacionales. Eso es una pelota que queda en la cancha de los sistemas, y en todos los países se discute eso. El otro es una mejor rentabilidad, que ahí hay un componente doble, un componente que depende de la regulación, que es lo que permite hacer, y dentro de la regulación depende de las propias capacidades de las AFPs. Y el tercero es uno que el afiliado no lo tiene claro, pero que no es responsabilidad de las AFPs, pero que es una consecuencia de la estructura del mercado laboral. Las pensiones terminan siendo bajas, y tú refieres el caso chileno. Yo acabo de estar en Chile hace un par de semanas. Incluso en un país de altas rentas como en Chile. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas, en nuestros mercados de trabajo todavía no son tan desarrollados ni son transformables. ¿Y qué ocurre? Las personas no logran tener una continuidad durante su vida económica en puestos de trabajo que sean formales dependientes. A veces salen, entran y se produce lo que se conoce en la industria previsional como lagunas previsionales, es decir, tiempo que estuve sin trabajo o que estuve vinculado a una actividad económica informal para generarme rentas y poder sobrevivir, pero lo cual implicó que no estuve cotizando. Sí, que no fue constante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las pensiones el día de hoy en Chile, en donde ya el sistema tiene más de 35 años y están comenzando a generar pensiones del sistema privado, hay personas que no están llegando a la pensión que ellos hubieran querido, principalmente porque no han cotizado lo suficiente. El presidente de la Asociación Chilena de Fondos de Pensiones estuvo en este evento en el que yo estuve en la primera semana, de la segunda semana de octubre, y mencionó que el 60% de los jubilados de este año en el sistema chileno tenían menos de 20 años de aportes, cuando lo estándar de la OIT son 30 años. ¿Por qué? Porque estas lagunas previsionales que se habían dado. Ahora, claro, esa es una crítica que se da en la mayoría de sistemas, sí, pero no es culpa de las AFPs, porque si existiera un sistema estatal de reparto, los sistemas estatales de reparto mayormente tienen el estándar de que si uno no llegó a 20 años de cotización no recibe absolutamente nada. Entonces, si esa persona, esos 60% de jubilados chilenos, hubiera estado en un sistema de reparto, ni siquiera hubiera recibido nada. Ok. Este sistema de reparto que sufrió toda la privatización, el cambio fue en el 98-96, ¿verdad? Sí. Para tener cuenta propia hoy en día, no deja de alguna manera de crear y recrear ese tipo de planteamientos, como en algún momento yo lo he dicho. Yo no pretendo ni estoy buscando deslegitimar y desestimar en el mercado las administradoras de fondos de pensiones. Pero también hay que reconocer que el tema con el cual ustedes han llegado a esta mesa
tiene que ver mucho con ese equilibrio que se merece. Es decir, ¿qué hacemos con esos fondos de pensiones? ¿A dónde los invertimos? Pero bueno lo que acabas tú de decir, porque no queremos dar la impresión de que los malos de la película son los fondos de pensiones. Claro. El mismo presidente de ASA Fondos, Sí. hace como 3 El ingeniero 4 meses, Novelino. él mismo dijo, miren, no tenemos un portafolio diversificado. De inversión, así es. Si no ¿Dónde nos ir dan? a invertir más? Entonces, Exactamente, también. claro, es como estar amarrado y queriendo pedirle Correcto. de verdad que corra bien, ¿no? Por eso Una persona. el planteamiento de nosotros es diversifiquemos, y como dice James, Sí, diversifiquemos y diversifiquemos. Y yo estoy también sumando a esto a que los candidatos presidenciales se pronuncien con este tema. Sí. Porque yo no lo estoy escuchando en esta campaña electoral. Yo no sé si tú Los como salvadoreño lo estás 300.000 haciendo. empleos de ¿Sí? Carlos Calleja, ¿Ah? solo viabilizando los fondos inmobiliarios, Pueden generarse. se pueden generar. Como también lo que ofrecen el resto de, Claro. de Claro. candidatos presidenciales. Están los Hay vehículos. que agilizar este apetito de discutirlo, porque hay apetito de los proveedores de pensiones. Es que el tema Hay es que apetito mucho se les del- cuestiona, pero no se le, digamos, también no hay quien vaya al encuentro de este tema. Yo te lo he escuchado, te lo digo honestamente. Sí, es correcto. Seguramente. ¿Ah? Es correcto. ¿Eh? Es correcto. Por eso lo hemos dejado planteado desde primera instancia acá en esta mesa. Seguimos. Después de la pausa, ¿a dónde podemos invertir entonces? Quiero dejar planteado esto. A ver cuál es la ruta de vuelo que ustedes plantean para hablar de inversiones en el fondo, ¿no? Con este tipo de fondos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. A propósito, acompáñenme hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio a conocer los diferentes puntos de vista de nuestros panelistas, Julio Valdivieso, Paul Steiner y Carlos Araujo. Hacer un análisis político electoral del país, hoy a las 6 de la tarde por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Astrid Dávalos y este servidor, ahí estaremos. Puntualmente, 6 de la tarde, acompáñenos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron. Bueno, vámonos entonces a conocer cómo está una importante arteria que conecta precisamente a lo que es la Alameda Roosevelt, y tenemos también el Paseo General Escalón y por supuesto la Manuel Enrique Araujo, aquí en el redondel, en la Plaza El Salvador del Mundo, el Monumento al Salvador del Mundo. Así está el tráfico a esta hora, gracias a Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Alameda Roosevelt hacia El Salvador del Mundo, y por supuesto vamos a tener esa preciosa vista de nuestro imponente volcán de San Salvador, con estos vientos ya de octubre atrasados, ya en noviembre, que los estamos desde luego sintiendo, ¿verdad? Ese buen ambiente. Gracias, nos vamos a la pausa. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos con expertos en el tema de fondos de inversiones esta mañana acá en esta primera parte del programa, en la que hemos logrado de alguna manera identificar el estatus en el que se encuentra en nuestro país, esa limitante de inversión que tienen los fondos de inversión y por consecuencia limitando el grado de rentabilidad que puedan tener para un futuro mejor. ¿Cierto, Ricardo, no? Y conociendo la experiencia que han tenido en este caso el Reino Unido, ¿no? Desde la experiencia de no circunscribirse no más a inversiones dentro de la isla, sino que también abrirse a otros mercados, y también la experiencia que ha tenido Sudamérica con este tema. La buena noticia es que la norma técnica para que los comités de inversiones de los fondos de pensiones ya está, falta una más, pero y que solo el hecho que ya se permita que el 10% se pueda invertir y colocar en cuotas del exterior ya es una ganancia, porque estábamos acostumbrados a que todo fueran certificados de inversión previsional del Entiendo gobierno. que parte de ese 10% está invertido en Panamá, de los nuestros, ¿no? Entiendo, en Panamá. Sí. Entiendo que en el aeropuerto, si no más lo recuerdo. Se invirtió en Panamá, es correcto, correcto. Pero
a lo que vamos es que hay diferentes, y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer alianzas con compañías y managers internacionales que ofrecen diversificación y no tiene todo que ser renta fija, tiene que tener variable, todo tiene calificaciones de riesgo muy altas y son además productos de diferente naturaleza, desde que fondos accionarios, fondos inmobiliarios, índices, ETF, también notas estructuradas, en fin, una gama de plataformas que pueden hacer que la rentabilidad mejore. Esa es quizás como nuestra insistencia, pero no me quiero quedar con, cuando ellos te hablen más de eso, yo lo que quiero quedarme es con lo que tú dijiste. Preguntémosle a los que van a gobernarnos, miren, ¿usted va a subir la edad de jubilación? Okay. Usted el planteamiento que yo hacía era usted le va a decir al ¿sí? Banco Central de Reserva que agilice cualquier norma. ¿Sabes que nosotros ya la ley de fondos de inversión que tenemos ya está desfasada? O sea, la acaban de aprobar en el 2015, tardamos casi 2 años en hacer las normas técnicas y hay muchas cosas que ya están desfasadas. Entonces, si Chile acaba de hacer reformas, ¿se acordás que se hicieron unas grandes consultas? Nosotros ya deberíamos estar haciendo nuevas consultas para hacer nuevas reformas y hacer el sistema más ágil, ¿verdad? Fíjate que Honduras lo hizo, Honduras hizo todo en el 2003 y ahí lo paró. Ese planteamiento es más político, Jorge, y también James, es más político sostener que el sistema de reparto garantiza una mejor pensión vitalicia, una pensión mejor que el sistema de cuenta propia. ¿Es un mito político? Es un mito porque en el sistema de reparto hay algo que yo no controlo, que es la distribución poblacional en el tiempo, la composición demográfica. Entonces, si uno ve en el caso europeo, por ejemplo, los sistemas de reparto tienden a quebrar porque en algún momento hay más personas pensionadas que las personas que están en edad de trabajar. Por lo tanto, eso es la naturaleza, independientemente de que algunos estados no han sido tan eficientes manejando los recursos de cuando los sistemas fueron públicos, pero la principal causa tiene que ver con ese desbalance. ¿Cómo yo puedo prometer algo de que no controlo, digamos, ¿no? Porque al final, si cada vez hay más jubilados que tienen que ser financiados por las personas que están en edad de trabajar, ¿quién el día de hoy paga la factura de eso? El Estado. Entonces tampoco es razonable. Mejor es razonable ese planteo, es más político que otro, sí. ¿no? Sí, exacto. Es que hay que balancear esta parte que pues uno no puede predecir el futuro en términos de la cantidad de gente que dependen de este tipo de aporte, pero lo que hay que hacer es generar una hipótesis como más cercana a lo necesario. O sea, uno no puede decir exactamente cómo va a funcionar, pero el gobierno, el que queda elegido, tiene que demostrar que si hacemos así, vamos a tener más como cercanía, tener suficientes recursos para aportar para los que están jubilando y para los que van aportando para más adelante. En el sistema de reparto, la garantía de futuro para la nueva generación es mínima, ¿no? Sí. Es mínima, ¿no? Sí. A diferencia del sistema de cuenta propia que se vuelve aparentemente más solidario. Nosotros estamos también siendo solidarios con los que vienen más adelante, ¿no? ¿Cierto? Porque no le está recargando nada en el sistema. A ver, voy a aprovechar, despejar todas estas dudas a ustedes que son expertos en este tema. A ver, ¿por qué hay, digamos, esa percepción equivocada o seguramente con sustento de que en el sistema de reparto la pensión era mayor, la que yo obtenía a la hora de jubilarme, a cuando hay cuenta propia, poniendo el ejemplo que yo sostenía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Es eso? Mira, la experiencia latinoamericana es que no necesariamente en todos los casos, puede ser algunos casos minoritarios, porque los sistemas de reparto tenían diferentes subgrupos, por ejemplo, que había de repente los maestros, los militares, los mineros, tenían entonces... Bueno, puede ser que aquí hubo otro, voy a agregar el político que se aprovechó para poner unas pensiones de porque habían algunos grupos día. dentro de los sistemas de reparto de América Latina que tenían mayor poder de influencia o de negociación en la sociedad o con el frente político, entonces ellos obtenían algunas condiciones particulares que definitivamente para ese grupo fueron tan beneficiosas. Claro, pero ¿quién pagaba esa factura?
todos los demás ganaba ciudadanos menos, que con se los jubilaban impuestos con y que eso se pasó jubilaban aquí en con el país y menos. se denunció porque Entonces, aquí hay, imagínate tú, aquí hay pensiones de gente en su mayoría de 200, bueno, hasta de También, $50. así es. Y hay otros de ese círculo que tú hablas, que salieron con $4,000, con $5,000 yo te puedo contar otro caso de pensiones. del sistema antiguo de reparto en el Perú. Hay grupos que hasta ahora, porque a las personas que fueron jubiladas la ley no puede ser retroactiva, que se jubilaron bajo un sistema que se llama cédula viva. ¿Qué quiere decir cédula viva? Que la persona tiene la misma remuneración que tiene quien lo reemplazó, quien ejerce las funciones. Es decir, si yo era gerente de una institución pública o jefe de una institución pública, el día de hoy ya estoy jubilado, llevo 10, 15 años de jubilado y tengo el mismo salario que le tienen que pagar a la persona que el día de hoy ocupa mi puesto, digamos. Entonces, evidentemente, claro, eso es lo que todo el mundo quisiera, pero no es financiable económicamente. A ver, no me quiero quedar con el sabor, digamos, incompleto de qué se trata el tema que esta mañana pusimos en relieve, ¿no? Fondos de inversión. ¿Cuál es el primer paso que tiene que ver en el país para poder quitarle ese cinturón que no limita, que limita digamos el portafolio o abrir ese portafolio de oportunidades de inversión, Ricardo? Afortunadamente ya se está dando. Los fondos de pensiones ya prácticamente tienen la norma técnica para poder, solo falta una más, que creo que está en discusión y nos dijeron que en las próximas semanas va a salir. Esto tiene que ir a la Asamblea Legislativa, ¿no? No, el Banco Central de Reserva, y con eso ya ellos pueden trabajar. De hecho, están cambiando gobierno corporativo para poder hacer esas cuestiones. Eso lo que tenemos que hacer, los que queremos colaborar en el proceso, es traer diversificación de portafolios, ofrecérselo a las gestoras, a los fondos de pensiones y a los actores para que decirles, miren, aquí hay productos, revísenlos, demos las asesorías pertinentes para que el ahorro previsional esté garantizado. Porque, como repito, que no se vea que diversificar el portafolio, sacar recursos fuera del país es un riesgo, sino que es una mayor rentabilidad. Entonces, todo eso va con normas estrictas de calificación de riesgo y todo. Eso es un paso. Dos, otro paso que debería de hacerse es, y tiene mucho que ver con el empleo, es lo que te mencioné. Los fondos de inversión son vehículos ideales para desarrollar infraestructura, para generar fondos de desarrollo y generar fondos de energía, generar fondos de commodity, generar fondos de capital de riesgo. Todo esto sí debería de agilizarse más y para que haya más gente interesada. Como por ejemplo, te voy a dar solo un pequeño ejemplo. Tenemos el TPS el próximo año que se termina, ¿verdad? Unos se van a quedar y otros van a regresar. Toda esa gente trae dinero que han acumulado en 20 años. Deberíamos de estar preparados también para generar un sistema que les dé una rentabilidad adecuada cuando ellos regresen y que eso pueda no irse al consumo y irse a los centros comerciales o que sea un ahorro que se lo terminen en 2, 3 años o menos, sino que tener alternativa de inversión y de una rentabilidad honrosa. Entonces, son temas que deberían de agilizarse frente a esas eventualidades. O la misma gente que no logra, por lo que hemos dicho, que por esos vacíos previsionales, te entregan tu cheque, no vas a quedar pensionado, pero también quieres invertir. No podemos limitar la inversión en este país a depósitos a plazo fijo, ¿verdad? Sino que tenemos que crear plataformas más diversificadas y más democráticas, no solo para una élite, sino que para la población en general. A ver, esto nos lleva a trasladarle la responsabilidad al nuevo gobierno o a la clase política que tenemos hoy en día, Ricardo. Ambos, porque en el caso de los diputados, por eso te preguntaba, si esto tiene que que ver, yo entiendo que es la Asamblea la que tiene que abrir, sí, porque con aprobación unánime, claro, digamos, ese candado que tiene el fondo de inversión. La ley de fondos de inversión, el proyecto, fue en época de la ministra de Economía, Yolanda Mayora de Gaviria. Sí, durante la administración y fue aprobada hasta el 2015.
¿verdad? Luego les correspondió al central hacer las normas técnicas y se demoraron del 2015 y todavía estamos pendientes. O sea, es una combinación de ambos que tienen que ser facilitadores para el sector privado. James, ¿cómo está el país en esa, digamos, estándar de calidad para poder invertir o salir precisamente sólido, hacer inversiones a otros mercados? Pues está progresando y tiene el interés de hacerlo. O sea, yo veo que hay más o menos 3 cosas que tienen que trabajar en conjunto. Uno es mostrar como el apetito del gobierno, el que está en poder en este momento, los que van a ser elegidos en las elecciones en febrero, ¿cierto? Sí. Que van a tomar responsabilidad de abrir las puertas para inversiones en el exterior y también ofrecer mayores opciones de inversión acá en El Salvador. Y yo veo que eso está progresando. Segunda, la reforma, que también está en proceso, hay un poco como estancado por pues, parte de la burocracia en términos de manejarlo, pero eso está funcionando para abrir la opción a eso. Y tercero es tener encima de la mesa las opciones de inversión. Yo lo veo, pues apenas vengo del país por primera vez hace un par de días para conocer este terreno político y terreno financiero. Veo que estamos en un momento de muchísima oportunidad, parte de lo que acaba de decir Ricardo, que hay una población salvadoreño viviendo en el exterior que van a volver con dinero para invertir. Entonces hay un momento de bastante posibilidad de invertir en el exterior y acá mejorar la rentabilidad, la PIB del país también se puede crecer en línea con eso. Qué bueno, interesante porque ese es un elemento muy... Jorge, así brevemente entonces ya para concluir, ¿cuál es tu síntesis del tema que hemos tenido, ¿no? Sobre las inversiones exteriores yo diría 2 cosas ya, para un poco disminuir esa percepción cautelosa que puede haber. Primero, que uno invierte en países que tienen igual o mejor calificación de riesgo que El Salvador. Va a invertir porque eso es lo que el estándar que normalmente da. Lo segundo es que uno en el exterior invierte en vehículos que son regulados, no es que mande el dinero a cualquier lado, invierte en vehículos que tienen una regulación igual o más exigente que nuestros mercados. Por lo tanto, digamos, eso es un mitigante, un elemento que debería dar seguridad. Por lo otro, y complementando lo que dice James, para que esto funcione hay obviamente una responsabilidad del Estado en las normas, pero también hay una responsabilidad del sector privado. Por el lado de los fondos de pensiones, que ayer hemos estado reunidos con uno y sí vemos que lo estamos haciendo, es el desarrollo de capacidades internas para que puedan aprovechar esa oportunidad. Y por el lado de los otros actores económicos, en lo que se refiere a cuotas de fondos de inversión locales, desarrollar productos para que los fondos de pensiones puedan invertir, porque al final siempre en muchas de las cosas hay una corresponsabilidad entre el sector privado y el sector público. Bueno, el tiempo se me fue, quiero agradecerles que me hayan permitido conectar este tema que es tan importante con la coyuntura política electoral de este país, ¿verdad? Creo que el tema de las pensiones debe de ser un tema atribuido a discutirse de manera muy sincera, porque ahí hay elementos que suenan a mucha responsabilidad. Primero, que es el tema de la rentabilidad, que es la garantía que le van a generar a nuevas generaciones para poder tener su pensión que sea digna, ¿no? Una pensión bastante digna. Y el otro elemento que tiene que ver con el grado de productividad y la edad que tiene. Si es que vamos a elevarse o no, aumentarse la edad de jubilación, ¿cierto? Cierto. Y ver de dónde también podemos colocar estos fondos de pensiones, que me parece que el tema de la rentabilidad es importante. Gracias, Ricardo, por haberme acompañado. Gracias, Néstor, muy amable. Te agradezco muchísimo. Gracias también, Jeff. Bienvenido al país. Espero que regreses pronto también. Primera vez acá, sí, Jorge. También. Qué bueno. Bueno, Latinoamérica nos parecemos mucho, ¿no? Sí. Tenemos muchas cosas. Pero bienvenido nuevamente. Gracias. ¿Cuál es el impacto o cómo afecta el tema de la productividad? La diabetes entra en el aspecto individual y de país. Ese es un tema que vamos a hablar. ¿Cuál es la tasa de mortalidad que está teniendo? Así es que en cuestión de segundos, regresamos. Gracias, Rick. Diálogo con Ernesto López.
Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros, tal y como lo anunciamos. En esta oportunidad vamos a enmarcar en el Día Mundial de la Prevención, sería, ¿va? Día Mundial para la Prevención de la Diabetes. Sí, va, diabetes. Y vamos a conocer aspectos que tienen que ver con el impacto que tiene en la productividad individual de aquellos que padecen esta enfermedad, como también en la de país. Y por supuesto, medir los alcances que tiene la tasa de mortalidad comparada con otras enfermedades que también están impactando social y económicamente al país. Me acompañan acá en nuestros estudios. Quiero saludar cordialmente al doctor Gerson Ábalos. Él es médico internista y a la vez endocrinólogo, miembro de ASADI. Gracias por acompañarme, doctor. Buenos días, Ernesto. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días a todo el público de la televidente de Megavisión. Pues un gusto estar acá en este espacio, en este programa, para hablar de un tema tan importante y relevante en el ámbito de la salud, ¿verdad? No solo en la población salvadoreña, sino que también en la población a nivel mundial. Ok, ¿verdad? Interesante. Licenciado Ricardo Domínguez, él es educador en esta materia. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Estamos dispuestos a estar colaborando acá con todas las interrogantes que tengan y pues conmemorando el Día Mundial de la Diabetes. Bueno, y un saludo muy especial al incansable luchador, educador, médico, ¿verdad? Como es el doctor Roberto Cerritos, presidente de la Asociación Salvadoreña de Diabetes, que no nos pudo acompañar, entiendo, este día, pero qué bueno, un saludo muy especial para él. A ver, quisiera, a lo mejor muchos se están preguntando, bueno, ¿qué hace este tema acá en el programa? Hablemos del impacto que tiene quien la padece en la parte productiva, tanto individual como también del Estado. Comencemos por ahí. Imagínate tú, Ernesto, el impacto que tiene la diabetes. Solo hay que ver números. Se dice que en el país hay un registro, ¿verdad?, del Ministerio Nacional de Salud, ¿verdad?, donde un registro de aproximadamente unos 580,000 diabéticos registrados, ¿verdad? Yo creo que este número puede ascender a más, ¿verdad? Según datos de la Asociación Salvadoreña de Diabetes, estos datos andan rondando entre más o menos 1.500.000. Quiere decir que casi es un tercio de la población salvadoreña, porque recordemos, ¿cuánta es la población? Más o menos unos 3.450.000, ¿verdad? Más o menos, y estamos hablando que 1.500.000 estamos representando casi un tercio de la población. Entonces, ¿cómo puede afectar esto en la productividad o cómo puede esto afectar? 1.300.000 es la población más o menos catalogada de salvadoreños que padecen de diabetes. Eso es un estimado de nosotros como Asociación Salvadoreña de Diabetes, pero el registro del Ministerio de Salud anda más o menos unos 500,000, ¿verdad? Pero nosotros creemos que es más, ¿verdad? Creemos que es más. Entonces, vean cómo esto puede impactar o afectar de manera en todo el ámbito, no solo en el ámbito familiar principalmente, sino que el ámbito laboral. Imagínense ustedes. Ahora en día, cuando alguien dice, bueno, la tasa de desempleo es tan alta en el país, ahora bien, decir soy diabético incluso puede ser una forma de discriminación. Tú vas y pides te dice, mire, llene el contrato. ¿Es diabético? Ah, sí, soy diabético. Ya desde ahí ya te van poniendo... ¿Ya hay indicios de discriminación en esa parte? Ya hay indicios, exacto. ¿Sí? Incluso si a este paciente o a esta persona con diabetes dicen, ok, te aceptamos, incluso el salario puede ser incluso reducido. Te digo, ¿por qué? Porque si tú dices o leemos las estadísticas o los datos epidemiológicos, la tasa de las incapacidades o el costo que genera tratar a una persona por incapacidades. Lo que pasa es que aquel paciente diabético que trabaja en cualquier institución, ya sea gubernamental, privada, el gasto o los gastos para esta empresa, ¿verdad? En cuanto a incapacidades, yo estaba revisando algunos datos. Por ejemplo, el Seguro Social destina un presupuesto de más o menos unos 10 millones más o menos de dólares, en donde ellos incluso dicen, bueno, 6 millones para medicamentos o 2 millones para medicamentos, 6 millones para consulta y unos $200,000 solo para incapacidades. O sea, que estos pacientes que sufren este trastorno
por ingresos por pie diabético, ingresos por alguna complicación. Entonces, eso también impacta. Por eso es que las empresas dicen, bueno, por las incapacidades tan frecuentes y el gasto que genera, por eso es que incluso por ahí va viendo eso el costo eso de la discriminación al paciente diabético. Esto me recuerda mucho aquellas exigencias que hacen para la hora de contratar un empleo cuando le piden hasta un examen de una radiografía de tórax. Exacto. No sé qué tiene que ver eso. Sí, exacto. O te piden algún tipo de Bueno, chequeo. estaban pidiendo el del VIH-Sida también, ¿no? Sí, pero hoy realmente ya... ¿Hay razón o no hay razón para poder exigir ese tipo de requisitos? Realmente, te digo, si eso ya va, incluso cuando se pide ese tipo de exámenes, nos está orientando a que nos está discriminando a la persona. Hay una violación hasta cierto tiempo. Okay. A ver, regresando al punto. El impacto en la productividad no solo es para el Estado, lo vemos desde ese punto de vista productivo, sino que también individual. Exacto. Tiene que someterse la persona a muchos, procesos también. Precisamente los procesos son, de hecho, aceptar la condición de salud cuando se le diagnostica, ¿verdad? Y aparte también llevar un control adecuado en el medicamento, en la dieta, ¿verdad? Para que pues su situación de salud sea la más adecuada. De hecho, el doctor decía pues que los contratistas están pendientes de que la persona no vaya a estar pidiendo a cada rato permiso, ¿verdad? Porque si no, no le conviene al contratista. Entonces es importante que la persona con diabetes esté bien controlada para evitar esos inconvenientes, o aparte también que esté pidiendo permiso a cada rato, aunque el derecho se lo da, ¿verdad? Entonces es importante por eso tener un control de la diabetes. El paciente tiene que comprender pues, y ser interesado pues, en sí mismo para obtener esa información adecuada y tener una mejor calidad de vida a raíz y a través de la educación. A ver, hay varios tipos de, digamos, de categorías de la enfermedad, ¿no? Así es. Que la puede padecer una persona, porque Correcto. eso es bien importante también tomarlo como punto de partida para hacer un análisis sobre cuánto está impactando esta enfermedad en el, digamos, en el ambiente salvadoreño, ¿no? Así es. Existen 4 tipos básicos de diabetes, ¿verdad? Pero dentro de todos esos 4 tipos, ¿verdad? Hay una que quizás representa el mayor porcentaje o la mayor concentración de número de personas. Esta es la tipo 1, ¿verdad? Que es la que afecta, puede afectar a cualquier edad, ¿verdad? Desde edades tempranas, 5 años hasta 90 años, ¿verdad? Incluso se han reportado algunos casos en la literatura mundial médica, pero generalmente la diabetes tipo 1 se concentra en pacientes desde niños entre 5 y 20 años. Pero esta solo representa el 5 al 10%, ¿verdad? Más o menos del total. Ahora bien, ¿dónde queda el otro 90% de pacientes diabéticos? Está concentrada en la diabetes tipo 2, ¿verdad? La diabetes tipo 2, que la diabetes tipo 2 generalmente va a la par de un componente genético, pero también un componente muy importante como es la obesidad, ¿verdad? Actualmente la diabetes mellitus, la prevalencia de esta a nivel mundial corresponde a más o menos unos 420 millones de pacientes diabéticos a nivel mundial. Y se proyecta que para el 2040 estos valores asciendan incluso a unos 640 millones. Sí. Quiere decir que tenemos que tomar cartas en este problema, ¿verdad? Veamos un poco las estadísticas tal y como lo muestran, desde luego instituciones o gremiales como la que ustedes también están acompañando. En El Salvador se estima que el 10% de la población adulta mayores de 20 años padecen diabetes tipo 2. Así es, sí. Tipo 2. Sí, esta prevalencia desde el año, más o menos desde el año 91, que la prevalencia era el 8%, ¿verdad? Ahora ha aumentado a un 9.7%. Quiere decir, como tú lo mencionabas, Ernesto, 1 de cada 10 personas sufre de diabetes, ¿verdad? 1 de cada 10. Esto es alarmante también, ¿verdad? Entonces, es bien importante tener en cuenta esto. Ok, ¿verdad? El infarto cardíaco y la isquemia cerebral es, digamos, la parte más afectada. Exacto. O sea, el derrame cerebral. Hablemos de esto cuando volvamos.
Desde luego, la diabetes rompiendo el mito de la alimentación. ¿Se puede comer de todo, licenciado, usted Claro como que educador? sí. Claro que Vamos a sí. hablar de esto, Claro por que supuesto, cuando volvamos. Medimos los alcances del impacto productivo individual y de país que tiene esta enfermedad, así como también estamos midiendo los alcances que tiene desde el punto de vista de cómo poder medir o bajar esa tasa de mortalidad que hoy en día tiene. Hoy en el marco del Día Mundial, ¿verdad? Así es. Sí, del Día Mundial para la prevención de la diabetes. Así es. Así es. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Tienen preguntas ustedes? Con muchísimo gusto, hágala llegar, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles y también estamos en Facebook. Búsquenos ahí. Diálogo con Ernesto López. Con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presenta. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti con ayuda mutua y honestidad. Hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Continuamos conversando con nuestros invitados, el doctor Gerson Ábalos, endocrinólogo, miembro de ASADI, la Asociación Salvadoreña de Diabetes, el licenciado Ricardo Domínguez, educador de ASADI también. Hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Así es. Diabetes. Así es, diabetes. Yo sigo con diabetes o diabetes. Lo que pasa es que anteriormente se manejaban Sí, los dos. los dos términos, Sí, pero ahora ya correcto. se quedó como diabetes. Diabetes, sí, correcto. Así es. A ver, así es que dispénsenme un poco entonces esa combinación. Sí. Hay dos tipos, hablábamos, ¿no? Hay dos tipos, así es. Básicamente son 4, pero lo más frecuente son la tipo 1, tipo 2, ¿verdad? Y luego está también la diabetes gestacional. El nivel de glucosa que debe de tener una persona para no, digamos, estigmatizar o no crear pánico, Sí. ¿cuál debe de ser? Los valores normales en alguien sano, ¿verdad? En alguien sano, tenemos que evaluar dos tipos de glucosa. Hacerlas una glucosa en ayuno, ¿verdad? En un ayuno de más o menos unas 6 a 8 horas. Este valor tiene que estar entre 70 y 100. ¿Verdad? Eso es en alguien sano, pero y después de comer, ¿verdad? 2 Pero horas ese es para un quinceañero, ¿no? No, para cualquiera, pero que esté de sano. 80 a ¿verdad? 100. Sí, de 80 a 100. Y para después de comer, eso es en ayuna, Ernesto, pero después de haber comido, si tú te la medís 2 horas después, este valor tiene, para alguien normal, tiene que andar entre 80 y 140, ¿verdad? Abajo de esos valores. Hasta 140 es permitido 2 horas después de haber comido. Recordar que estos valores pueden variar ya en el paciente diabético, ¿verdad? Las metas glicémicas en el paciente diabético son diferentes a las que te acabo de mencionar. ¿Verdad? Por ejemplo, si en el adulto sano eran de entre 70 y 100, en el paciente diabético ya son entre 80 y 140, ¿verdad? Entre 80 y 130, más o menos, en el paciente diabético en ayuna. Ya en 2 horas después de haber comido, sus valores de glucosa tienen que andar abajo de 180, ¿verdad? ¿Cuántas personas fallecen por diabetes? Por causa de la diabetes. Fíjate que por diabetes, registro que tiene el Ministerio de Salud, el año pasado, en el 2017, eran 577 fallecidos. Al año. Al año, pero, te voy a explicar algo, incluso era la 5ª causa de muerte. El problema es que abajo de ella, entre la 6ª, 7ª, 8ª y 10ª causa de muerte, está las muertes por enfermedades hepáticas, muertes por infarto agudo del miocardio, muertes por eventos cerebrovasculares, muertes por otro tipo de enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, si sumamos todas esas últimas 5 causas, de la 5 a la 10, si tú ves y decís infarto al miocardio, ok, pero ¿qué tenía este paciente? ¿Era diabético? Lo más seguro es que este paciente era diabético. El 90% con infarto, entonces sumando todo eso, yo creería que el valor o las cifras de mortalidad por diabetes podrían andar incluso hasta por los 3.000, casi
cercano a las muertes violentas. Recuerden que las muertes violentas el año pasado fueron cerca de 3.900, casi las 4.000 muertes al año. Entonces, si decimos, casi están comparadas. Un diabético o prediabético, o según su categoría, ¿a dónde recibe una mejor educación? ¿En lo público o en lo privado? Bueno, lo privado, ¿O de qué pues depende obviamente, pues por los costos, ¿verdad? Uno paga por recibir una atención de calidad, pero aparte también en la parte pues pública, lamentablemente hace falta bastante políticas públicas de salud, ¿verdad? Y eso es bien importante en todos los medios. ¿Programas educativos? Programas educativos ya establecidos. Pues ¿Comparece la opinión de un educador como usted para este proyecto de control de la obesidad que tiene el ministerio en los centros? Pues, limitando, que se les armó su pleito ahí con los cafetines de colegios. Correcto. Pero es cierto, hay mucha, si no se controla eso ahí, definitivamente va a haber un más nuestros caos, niños lo primero que hacen es pedir dinero para ir a comprar churros, comprar cosas así. Golosinas. Entonces, sí estamos a favor de eso, pero sí que se implemente de una forma organizada, y aparte también que se nos pida también a los diferentes sectores también nuestra opinión, ¿verdad? Porque al menos nosotros, con nuestro fuerte es la diabetes, es bien importante establecer que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? De hecho, pues unos andan hablando una cosa, otros andamos hablando otra. Entonces, lo importante aquí es unificar criterios y tratar la manera de ayudarle a la población, que es nuestro mejor objetivo, de llevar una alimentación lo más sano posible. Y esto desde la infancia, ¿no? Porque muy bien decía usted que hay niños obesos ahora de 8 años que se están diagnosticando con diabetes tipo 2. Y obviamente pues los jóvenes y adolescentes que están con diabetes tipo 1, nada más que esta diabetes, como muy bien lo dijo el doctor Ábalos, no es la herencia lo que nos va determinando, sino que el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que todos nos sumemos a estas campañas, ¿verdad?, de concientización, y tratar la manera de cambiar como país la salud, ¿verdad? Parece ser que el presupuesto que se destina para el grado de atención de esta enfermedad es mucho mayor de la tasa de incidencia que tiene también, y la aplicación del presupuesto del VIH-Sida, ¿no? Precisamente. O sea que el impacto es fuerte. Bastante fuerte. Por eso hay que controlarlo, ¿no? Definitivamente, y nosotros pues como ASADI, ¿verdad?, estamos trabajando conjuntamente con las unidades incluso del Ministerio de Salud, igual apoyándolos en el aspecto de la educación, en unidades de salud y hospitales, y aparte también concientizando a los promotores también de salud, médicos, enfermeras, tratando de actualizar los temas para que, como les repito, hablemos el mismo idioma. ¿Hay factores emocionales que afectan? Precisamente. ¿Que impactan, que aceleran? La glucosa, claro que sí. El factor, o sea, no solo por el hecho de, porque esa es la pregunta que yo le dejaba planteada. Es el mito de la alimentación. ¿Se puede comer de todo? Se puede comer de todo, pero en el caso de entender todo significa todos los alimentos, todos los grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas, grasas, minerales, vitaminas y el agua. Entonces, dejando aparte lo que es el azúcar de caña, el azúcar que nosotros le decimos un carbohidrato simple, ese es el que nosotros vamos a evitar definitivamente en la persona con diabetes. Sí se puede comer de todo, pan francés, arroz, frijoles, aguacate, que muchas personas nos preguntan si podemos comer aguacate. Claro que sí, siempre y cuando respetando porciones, determinando también el tipo de medicamento que nos han dado para el control, y aparte también la estabilidad emocional que muy bien decía usted, que eso puede alterar la glicemia, ¿verdad? Porque se alteran hormonas contrarreguladoras. Ernesto, pregúntele qué le ocurre a alguien que recibe sangre donada por un diabético. Sí puede donar una persona, una persona con diabetes bien controlada su glicemia, sí puede donar sangre. Cuando tiene una alteración de glucosa, pues no puede hacerlo, ¿verdad?, por la descompensación que ella tiene. Pero sí, cuando está bien controlado su nivel de azúcar, pues sí es candidato a donar sangre. Claro que sí. Voy a hacer la pausa última y regresamos con algunas reflexiones más
alrededor de digamos, de este tema. Se comenta que hay poco apoyo digamos, hacia lo que sería una política de prevención, de atención para prevenir esto, ¿no? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presentó. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. La unidad de endocrinología del Hospital Nacional Rosales es el único servicio que tiene la población disponible para atender este tipo de temas a nivel nacional, ¿no? ¿No necesariamente? No, necesariamente no, porque es cierto, el Hospital Nacional Rosales, por ser un hospital de referencia, ¿verdad? Un hospital especializado, cuenta con un servicio de endocrinología. Más especializado. Donde solo tú puedes encontrar patologías de cualquier afectación glandular, llámese tiroides, suprarrenales o en la misma diabetes, pero a nivel nacional todos los hospitales, ya sea de segundo, ¿verdad? Nivel, ¿verdad? O primer nivel, estos pueden ser atendidos, ¿verdad? La población diabética. Entonces, básicamente el Hospital Rosales se convierte en el centro de referencia de las patologías endocrinológicas más difíciles, ¿verdad? Más complejas, ¿verdad? En cuanto al manejo. Pero realmente sí puede ser manejado. ¿Pero es un problema biológico o de disciplina o de educación? Básicamente de los dos, ¿verdad? Porque hay daños hepáticos que pueden definitivamente conllevar complicaciones crónicas que son irreversibles si la persona no está apegada a su tratamiento, y aparte también la educación, que es el pilar fundamental del tratamiento de la diabetes, porque muy bien decíamos anteriormente que la diabetes, a mí me pueden dar el mejor medicamento, la mejor insulina, pero si no estoy bien educado, no voy a saber qué hacer con todos esos paquetes, ¿no? Entonces, por eso es que la educación, si nosotros educamos bien al paciente diabético, ellos se van también empoderando de esta situación, y parte también de eso, pues, extendiendo más la calidad de vida, porque eso es lo que nosotros buscamos también en ASADI, brindarle la asesoría adecuada a la persona, que ellos también se empoderen de la situación, porque siempre hemos dicho, la diabetes es de la persona que padece diabetes, no es del médico. Saludo a Henry Mauricio, que nos escribe acá en la cuenta en Twitter, y nos dice: Ernesto, medir el diámetro de cintura es una forma fácil de las personas para saber si tienen ese riesgo, dice. Arriba de 80 para las mujeres y arriba de 90 para los hombres es el punto de partida para el riesgo. Haga ejercicio y baje las harinas y los dulces. Saludos cordiales, ¿cierto? Sí, estamos correctos, sí. Estamos hablando de que hay un gran índice de obesidad en el país, y también por los desórdenes alimentarios que estamos teniendo, ¿verdad? Nuestras comidas típicas, ¿verdad? No decimos que no las podemos comer, pero sí tenemos que tener bastante cuidado o relancear también el consumo de estos productos, porque si lo hacemos con mucha frecuencia y no hacemos ejercicio, entonces también nos vamos a enfrentar a problemas a futuro. A ver, a nivel mundial nos dice Frodo, que nos escribe acá, saludos, Ernesto, a nivel mundial todos los estudios indican que por cada paciente diagnosticado con diabetes tipo 2 hay una persona que no lo ha sido, lo cual indica que la tasa a lo mejor es mayor, ¿no? Así es, sí, esa cifra la maneja la Federación Internacional de Diabetes, que dice que por cada paciente diabético hay otro que no lo sabe. Incluso decíamos que para el 2015, repitiendo ese dato, 415 millones de pacientes diabéticos, un tercio, casi los 193 millones, no lo conocen. Entonces estamos hablando de estos pacientes que tienen factores de riesgo, obesidad, antecedentes familiares, sedentarismo. Entonces, ese es el problema, que hay una gran cantidad de personas que no sabemos o no saben que padecen de este trastorno, ¿verdad? Incluso cuando mencionamos, yo creo que cuando hablamos de diabetes, obesidad va a la par de esto. ¿Verdad? Y el apoyo a los estudios, a la preparación, capacitación,
es una de las grandes demandas que hay hoy este día. Precisamente. Y aprovechamos Asadi, este día para que se celebre el día para poderlo, ¿no? Correcto. Asadi pues también está tratando de involucrar a todo el personal médico con actualizaciones en diabetes. Asadi está promoviendo también sesiones por mes, ¿verdad? Para actualización en diabetes a los médicos. Y es importante pues también que se sumen los médicos a todo este esfuerzo, ¿verdad? Porque no solamente es de Asadi como tal, es de gobierno y es de todas las personas que nos involucramos en este tema. En Megavisión, este servidor, nos sentimos también complacidos de aportar no solo discusiones de tipo políticas, económicas, sociales, para poder traer esos temas y elevar ese nivel de conciencia que requiere por el impacto productivo, como lo dije desde un principio, que esto tiene en lo individual, es decir, en cada persona, como también en el entorno, en la familia, en la productividad misma del país. Correcto. Yo creo que es importante venir desde esa perspectiva, el alcance, y sobre todo también reconociendo que la enfermedad afecta al 10% de la población en El Salvador, y quizás más, según ustedes me lo están confirmando esta mañana. Así es que quiero agradecerles el que me hayan permitido conversar sobre este tema y a la vez invitar a la población para que todos hagamos esfuerzo en cuidarnos, ¿verdad? Porque la mejor salud que podemos recibir o tener es aquella que comienza en nosotros mismos, ¿verdad? Cuidándonos, haciendo ejercicios, no estresándonos, no entrando en calores de ira, ¿verdad? Sino tranquilos todos y de alguna manera pues eso que nos ayude, porque el estado emotivo, como usted me lo decía, correcto, afecta muchísimo, ¿no? Acelera en un 50%. Sí, así es. ¿Verdad? Así es. Estos procesos de diabetes. Gracias por haberme acompañado, doctor. Gracias. Gracias. Los espero en radio hoy a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. No se pierdan Los Protagonistas, Tu Voto 2019. Vamos a hablar sobre las plataformas económicas y sociales que tienen los candidatos a la presidencia. No se lo pierda, 8 de la noche por Canal 21 y Canal 19. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. De la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.